sino también momentos en los que también es lindo compartir. En este momento estamos acompañando, en este momento y desde que el grupo se conformó en el 2019, estamos acompañando situaciones de enfermedad, o acompañamos a las personas, a las familias que están atravesando un duelo, o a aquellas personas que están solas. La idea es poder ampliar este trabajo en otras circunstancias a medida que vayamos pudiendo y vaya surgiendo. Hasta ahora somos 14 voluntarios, así que bueno, siempre estamos necesitando más manos, especialmente en estos tiempos. Y a partir de este año estoy dirigiendo el área social de la Keilah. Esta área, digamos, se conforma a partir de una necesidad de coordinar los grupos y las comisiones que ya estaban trabajando, realizando distintas tareas sociales, pero como que se necesitaba articular ese trabajo para poder optimizarlo. Entonces, bueno, la idea de ocupar este lugar es ese, aprovechar todo lo que se está haciendo para que pueda trabajar al unísono y articuladamente para ser más eficiente. Bueno, y además, parte de mi presente también es que me estoy formando como rabina en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Desde el año pasado empecé la formación. Mi pasado, digamos, es universitario. Yo transité unos años de medicina y después terminé la licenciatura en Relaciones Públicas. Y soy una eterna estudiante de psicología, porque bueno, desde que empecé mi original carrera, siempre estoy haciendo alguna materia de psicología, aunque nunca avanzo en esa carrera, porque siempre aparecen otras cosas que me atrapan en este momento, la carrera al rabinato. Bueno, ¿qué más puedo contarles? Bueno, después también otra de mis ocupaciones, digamos, de mis formaciones, tiene que ver con la maternidad. Yo desde que fui mamá empecé a capacitarme, a formarme en todo lo relacionado con la maternidad y la paternidad, acompañando las diferentes situaciones que se producen desde la gestación hasta la crianza. Y bueno, desde hace más o menos 18 años capacito en estas áreas a diferentes personas que lo requieren. Y bueno, en 2019 yo hice una formación en el Seminario Rabínico, que es justamente de Libui Ruhani, de acompañamiento espiritual, con toda la intención de conformar este grupo que ahora ya tenemos en nuestra Keilah. Y bueno, mi deseo se encontró con el deseo del Rab Gabi, que también tenía esa intención desde hacía un tiempo. Entonces, bueno, entre los dos armamos el grupo y convocamos voluntarios y bueno, lo llevamos adelante. Bueno, yo lo que siento, lo que veo es que el hilo conductor, digamos, en todo lo que vine haciendo en mi vida, tiene que ver con lo mismo, que es el acompañamiento. Y creo que ahí está mi foco de atención, ¿no? El acompañar a otras personas en diferentes situaciones. Ahora, bueno, estoy abocada a prepararme para poder acompañar y enseñar todo lo que tenga que ver con nuestras fuentes, para poder acercar a las personas a la espiritualidad. Y bueno, y tiene un poco que ver esto de mi deseo y de mi valentía, por decirlo de alguna manera, de meterme en este camino a esta altura de la vida, tiene que ver un poco con la enseñanza o con el ejemplo que vine viendo en mi familia. O sea, yo vengo de una familia matriarcal, con mucha impronta matriarcal, de mujeres muy fuertes y muy líderes en todo lo que se han detenido a hacer, y bueno, es un poco lo que yo veo, ¿no? Como que necesitamos más mujeres en distintos lugares, liderando distintos aspectos ya sea en lo social, en lo político, en lo religioso.
para que otras mujeres también se sientan motivadas e impulsadas a ocupar esos lugares. Así que bueno, no sé qué más les puedo contar. También espero poder ser el mismo ejemplo que yo recibí de mi familia, de las mujeres que me acompañaron en mi vida, para mis hijas, que yo también justamente tengo hijas mujeres, así que espero ser un buen ejemplo y un buen motor para que ellas puedan cumplir sus sueños, pero sin dejar de pensar en los demás, ¿no? Que es lo que a mí me parece que es importante, que podamos pensar en nosotros, pero también en los demás. Bueno, nada más quisiera compartirles eso por ahora. Gracias. Gracias, Marisa. Muy lindo. Ya vendrán las preguntas que dejaste mucho para preguntar, seguramente. Bueno, sigue Marta, ¿no? Marta, te escuchamos. Acá estoy. Bueno, para quien no me conoce, mi nombre es Marta Lapid y soy doctora en neurociencias y les voy a contar un poco cómo es la carrera de una mujer en ciencia, haciendo investigación científica. Por empezar, es bastante difícil, acuerdo con Marisa, hablar o ser autorreferenciales, ¿no? Porque cuando a uno le piden que haga una charla o una presentación, en general el científico lo primero que hace es contar su investigación, ¿no? Y entonces, cuando Moni me llamó, me pareció un desafío, pero nunca tan gran desafío como haber hecho ciencia o de la ciencia mi carrera, ¿no? En el 83 yo terminé un doctorado en neurociencias y en ese momento la preocupación era conseguir una posición o como docente o como investigadora, es decir, una posición académica. Hoy en día también hay bastante presión y hay mucha competencia, pero hay muchísimas más oportunidades en el área de las biociencias y en otras áreas, ¿no? Para desarrollarse. Tanto antes como ahora era una etiqueta absoluta de éxito para quienes hacíamos o hacemos investigación mal llamada básica, es decir, aquella investigación que está basada en la evidencia, el publicar en revistas de alto impacto, en revistas científicas de alto impacto, ¿no? Es decir, aquellas que son leídas y revisadas por pares que están en el área en que uno trabaja. Hacer eso desde la Argentina siempre fue muy difícil. Y a lo que le agrego que también trabajando desde el interior, como en mi caso en Córdoba, también eso generaba una complicación porque siempre fue más fácil hacerlo desde Buenos Aires. Pero sin embargo, no fue imposible, ¿no? A pesar de eso, pienso, por si tienen hijos que quieren hacer ciencia, mujeres o hombres, que ser una científica es un privilegio. Es un privilegio porque uno hace lo que le gusta, uno sigue y desarrolla, ¿no es cierto?, sus intereses e ideas. El día a día carece de rutinas, siempre hay algo esperando, un resultado que puede ser bueno o malo, pero uno está en esa expectativa. Y este es un privilegio realmente en una sociedad, en esta sociedad, ¿no?, en que no todo el mundo puede hacer lo que le gusta, ¿no? Ahora, si bien este tipo de actividades cuenta con el apoyo de la sociedad y ahora con la pandemia creo que todos hemos visto, visibilizado, digamos, la importancia de la investigación científica, obviamente que se notaron las diferencias con aquellos países que apuestan por la ciencia y la tecnología y por supuesto por la educación. Yo me formé en una educación judía laica, tanto en mi casa como en el colegio, ¿no? Hice primario y secundario en el colegio israelita, fui la segunda promoción del colegio secundario, y o sea que soy mucho más vieja que muchas de ustedes, bastante más vieja. Y bueno, de ese paso por el colegio conservo amistades que todavía tengo, aún algunas dispersas por el resto del mundo, y tengo recuerdos de algunos profesores que reforzaron mi decisión, que no sé por qué, pero fue siempre hacer investigación. Es decir, siempre tenían como meta estudiar una carrera dentro de la biociencia y hacer investigación.
Después estudié bioquímica en la Facultad de Ciencias Químicas, en la Universidad Nacional de Córdoba, con esa idea, ¿no? Con ese incentivo. Nunca estudié para hacer análisis clínico, ¿no? Nunca trabajé en un laboratorio de análisis clínico, siempre fue con la idea de hacer investigación, y los profesores de la Facultad de Ciencias Químicas tenían una característica antes y ahora, de que eran todos investigadores de carrera, miembros del CONICET, ¿no es cierto?, que ya existía desde los años 50, y eso hacía que la mayoría de las materias y de los exámenes fueran el cómo, el por qué, el para qué, es decir, de alguna manera iban dejando su huella, y eso a mí realmente me incentivaba un montón. Ahora, con el título en la mano, nos trasladamos a Buenos Aires por un trabajo de mi marido, ¿no? Y en Buenos Aires realmente yo no conocía a nadie. Es muy difícil ingresar en un laboratorio a hacer investigación si alguien no te presenta o no te introduce, más allá de que uno puede tener un analítico, un currículum que sirva, ¿no? Pero siempre hay alguien en la comunidad, y ustedes van a ver que con lo que yo les voy a contar siempre hay un anclaje, hay una mano que proviene de este ser judía, ¿no? Entonces alguien de la comunidad habló, dijo, y entré a trabajar en el Centro de Investigaciones Médicas Albert Einstein, que era, o no sé si sigue siendo, un centro muy moderno que lo dirigía un famoso reumatólogo, también judío, muy reconocido dentro de la comunidad judía de Buenos Aires, que había conseguido, digamos, que esta comunidad le diera dinero para construir ese edificio que era súper moderno y estaba ampliamente dedicado solamente a la parte de investigación. Este señor, este doctor, era, digamos, no lo nombro porque creo que me enseñó cómo no hacer ciencia. Es decir, a veces a uno le pasa que uno tiene mentores o gente que no le indica los buenos caminos, y con él tuve mi primer paso de discriminación machista, ¿no? No en el momento que me incorporó al CIMAE, porque de hecho no tuve ningún problema para que me aceptara, y él sabía que yo era una mujer joven y casada, y que en algún momento iba a tener niños, pero en cuanto nació mi primer bebé, levantó el teléfono y me dijo que por qué no me quedaba a cuidarlo. O sea, de alguna manera me despidió. Claro que tomé el bebé, me fui al CIMAE y tuvimos una larga charla y continué trabajando con él. A mí no me gustaba la tarea, es decir, no me gustaba la línea de investigación que él seguía, pero bueno, esa era la posibilidad que yo tenía de hacer ciencia en un lugar que nadie me conocía. Por suerte al año decidimos volvernos. Nos volvimos a Córdoba, y ahí empecé a llamar por teléfono al doctor Samuel Talesnik. El doctor Talesnik en ese momento era el director del Instituto de Investigaciones Médicas Mercedes y Martín Ferreira, que todavía hoy funciona al frente del hospital privado, un prestigiosísimo investigador, una persona excelente, y realmente a mí me hubiera encantado que él fuera mi mentor. Es muy importante tener al inicio de una carrera científica alguien que te oriente, que te ayude a elegir las preguntas adecuadas. Y también el Instituto Ferreira era el lugar en donde yo podía hacer lo que a mí me gustaba, que era estudiar la interacción entre el cerebro y las hormonas. No, Talesnik no pudo ser mi mentor en ese momento, no lo voy a contar ahora porque eso va a ser muy largo, pero fue una anécdota bastante graciosa, pero me dirigió hacia otra persona que había hecho la tesis con él, y era una mujer, la doctora Kobe. Con ella realmente estuve una interacción muy fluida, me fue muy bien en mi trabajo de tesis, muy raro, publiqué casi 5 o 6 trabajos solamente de mi tesis. El instituto tenía un gran motor de motivación y de pasión. Las discusiones científicas eran espectaculares. Yo me hubiera quedado a vivir adentro del Instituto Ferreira en ese momento. Pero también tenía sus dificultades, ¿no? Había un porcentaje altísimo de becarios que eran mis compañeros, digamos, que eran hombres. Llegaban al instituto a las 7 de la mañana, se iban a las 9 de la noche, y trabajaban los fines de semana, y yo ya tenía 2 chicos. Así que era bastante difícil.
Con la doctora Kobe trabajamos en una interacción entre el hipotálamo, que es una pequeña estructura que está en la base del cerebro, la hipófisis, que es una glándula que libera hormonas, y el sistema reproductor. Tampoco me ayudó la hormona, porque la hormona tiene ciclos de liberación, y esta tenía una a las 12 del mediodía y la otra a las 2 de la mañana. Así que me pasé muchas noches enteras trabajando en el instituto de noche, con la compañía de mi hermano que estudiaba arquitectura. O sea que fue una mezcla de esfuerzo, pero al mismo tiempo realmente fue una época de muy lindo trabajo en ciencia, ¿no? Cuando terminé el doctor Talesnik me leyó la tesis y le puso el moñito, y en un momento renuncia a su posición en la dirección del Ferreira, y asume otra persona, otro doctor, que había sido profesor mío en la universidad y con el que yo ya había tenido un pequeño chispazo. Y entonces este hombre era un investigador extraordinario, la verdad que, y un profesor increíble, pero era tan exitoso como acosador. Yo creo que en un momento como hoy yo lo hubiera denunciado. En ese momento uno no hace esas cosas, así que cuando terminé mi tesis tuve que despedirme del Instituto Ferreira y buscar otras opciones. En realidad, cuando uno termina una tesis, lo ideal es irse al extranjero un tiempo. Porque eso consolida el aprendizaje, genera una colaboración entre la gente con la que uno genera un nexo, ¿no? Y a mí me salió una beca para irme al Instituto Weizmann, pero bueno, mi familia tenía una prioridad, la tuvo siempre, así que la rechacé a la beca y busqué otros rumbos. Y así fue como ingresé a la Facultad de Ciencias Químicas y ahí hice toda mi carrera. Formé mi propio laboratorio, y empecé a trabajar en un tema que era lo que yo más quería hacer, que era la interacción entre las hormonas y el impacto de las hormonas que se liberaban por estrés sobre un área del cerebro que tiene mucho que ver con el aprendizaje y la memoria, y que está muy dañada frente a un estrés crónico, un estrés que no se puede controlar, de estos que estamos viviendo en la pandemia, ¿no? Esa estructura se llama hipocampo y es una estructura realmente muy importante para este tipo de actividades cerebrales, ¿no? En el momento que comencé a formar el laboratorio, había un doctor en Estados Unidos, en la Rockefeller University, Bruce McEwen, que era el que más sabía de este tema, así que lo contacté para poder aprender una metodología con él, y me invitó a su laboratorio y me fui con él unos 3 meses a trabajar en Nueva York. Fue mi primer contacto con un laboratorio que recibía $5 millones de dinero por año, comparado con el nuestro. Tuve la suerte de que él era un hombre tremendamente generoso, así que pude hacer muchísimos trabajos con él, mandar a mis becarios a que trabajaran con él, y inclusive conseguimos un subsidio extramural que se llama, o sea que me pude traer dinero para mi laboratorio en Argentina. La verdad que la relación fue excelente, y si bien después el resto del tiempo de trabajo en ciencia era con poco dinero, con altibajos y con mucho esfuerzo, aún así la carrera me daba enormes satisfacciones. Formé mucha gente, y estudiantes de grado y de posgrado, hice todas las actividades que hace un docente universitario, fui secretaria de Ciencia y Tecnología, estuve en las comisiones del CONICET, todas esas cosas que te hacen conocer un montón de gente, que te permiten interaccionar en tu trabajo, que te hace sentir súper cómoda, a pesar de que era mucho esfuerzo. Quiero aclararles, que creo que lo salteé y es muy importante, que durante todo este proceso era imposible hacerlo sin el apoyo de mi casa. Es decir, el apoyo de mi marido fue incondicional para que yo me quedara de noche o para que trabajara muchas horas por día. Ahora bien, los científicos, voy a tomar un poquito de agua, tenemos que estar listos para cambiar de paradigmas, porque muchas veces tenemos que buscar nuevas líneas de investigación, porque la evidencia que uno obtiene lo requiere, y eso me pasó después de un tiempo de estar en el laboratorio. Era como que de pronto lo que yo estaba haciendo necesitaba como mirar un poquito más adentro de las células, ¿no?
Y se dieron una conjunción de cosas que hizo que yo tomara esa decisión y que mi marido me acompañara. Comenzó la crisis de 2001, ¿se acuerdan de esa hermosa crisis financiera que hizo estragos con la economía del país? Tuve una gran desilusión por un fenómeno de dedocracia con el Ministerio de Salud, con la entrega de subsidios y de becas, que me sentí que era muy, no era justo, ¿no? Mis hijos se van al extranjero, los dos, los negocios de mi marido van decayendo, y me encuentro entonces un sábado a la mañana escribiendo 5 correos electrónicos en el laboratorio a 5 lugares para irme por un sabático. Por supuesto que el primero que le escribí es al doctor McEwen, con el que yo había trabajado, y me dijo, ¿cómo no? Pero en el 2003. Los otros 3 me dijeron que no tenían lugar en ese momento, y una quinta me contestó que sí, y eso fue un vuelco completo a mi carrera. La doctora que me contrata es una doctora de la Columbia University que se estaba mudando a otra universidad, a la Rutgers, y la Rutgers estaba en plena ebullición de su trabajo, de su desarrollo en ciencias biológicas. La doctora se llama Vilma Friedman, y desde mi primera conversación por Skype con ella hasta que me fui a trabajar con ella, que fue a principios del 2003, hubo una conexión increíble. Por 2 motivos. Por un lado, Vilma era una mujer increíblemente judía. Su papá había sido increíblemente en el sentido de que no solamente por lo que ella era y sentía, sino porque había estado su padre y su familia totalmente involucrada con la creación del Estado de Israel. Su padre fue lugarteniente de Begin, y ella recordaba que pasaba tardes enteras sentada en la falda de la Golda Meir. Tenía miles de anécdotas. Era realmente una mujer tremendamente cálida, que me abrió las puertas y que conoció a mi familia y que vino a la Argentina. Y al mismo tiempo era una excelente investigadora, había estado muchos años trabajando en el Karolinska en Suecia, y se dedicaba específicamente a ver cómo se mueren las neuronas con lesiones, en esta misma área que yo estudiaba. Así que yo le traía una especie de lesión que era el estrés, y armamos realmente un buen meeting. Y fue realmente sumamente productivo, y me considero una persona muy favorecida por eso, ¿no? El sabático de 1 año se convirtió en 15 casi. Renuncié a mis posiciones en la universidad, renuncié a mis posiciones en el CONICET, y de verdad que eso tuvo un costo personal y un costo emocional muy grande, ¿no? Porque yo había construido todo acá, pero lo que yo había conseguido finalmente en esos años que estuve trabajando en Estados Unidos fue que yo llegaba a la mañana al laboratorio y hacía durante todo el día ciencia. Y eso realmente es súper satisfactorio, y es de vuelta como un gran privilegio. Es decir, que de alguna manera ese sueño que tuve a los 30, que no me pude ir al Weizmann, lo pude hacer casi después de los 50. De modo que cuando hay Marta, sueños. 2 minutitos más, por favor, gracias, perdón. No, por favor, estoy al final, ¿no? Entonces, volví a Córdoba hace más o menos unos 5 años, y de pronto reprogramé de vuelta mi cerebro, estoy dejando la mesada, hice un posgrado en Comunicación Pública de la Ciencia, y aquí estoy haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, escribiendo, haciendo ciencia, escribiendo para diarios y revistas. En general, la pregunta es si uno, cuando quiere elegir ser científico, tiene que ser un genio, tiene que tener suerte, tiene que tener trabajo. Yo diría que lo primero que tiene que tener es trabajo. Si tiene trabajo, es posible que tenga suerte. Genio nunca, es decir, yo me considero una persona absolutamente normal. Solo tuve la suerte de poder hacer una trayectoria, digamos, científica normal también, pero haciendo lo que a mí me gustaba. Viví una generación que tenía el síndrome de Marie Curie, que era el síndrome de que había que ser brillante para poder competir con los hombres, y eso no es cierto. No hace falta ser un genio para hacer ciencia, se puede hacer perfectamente bien. Hoy en día creo que las niñas están alertas, las mujeres están alertas en este caso de poder romper los techos de cristal, ¿no es cierto? Y por otro lado, conciliar, digamos, ciencia y familia también es posible. No solamente pude crear una familia, sino que disfruté de un montón de otras cosas en mi vida, ¿no? Es decir, un científico trabaja duro, no tiene horarios, pero realmente eso es una gran ventaja, ¿no?
Si me preguntarían un deseo sobre qué quisiera para la ciencia en la Argentina y para las futuras científicas en la Argentina, yo le diría políticas científicas que no tengan los vaivenes de la economía y dinero. Sin dinero no hay ciencia. Hoy por hoy es imposible hacer ciencia sin dinero. Y acá les dejo, agradezco a las organizadoras, me encantó que me hayan invitado, espero haberles dado un panorama de lo que es un ejemplo de una científica. Y además quiero agradecer al grupo, ¿no es cierto?, este grupo de mujeres que me escucharon, no solamente por haberme escuchado, sino porque me parece que son una comunidad súper motivada, de mujeres comprometidas y dispuestas siempre a ponerse en movimiento. Así que, muchas gracias. Gracias a vos, Bueno, Marta. Muchas gracias. Marta. Bueno, ahora sigue Adriana Potel, para muchos la mamá de Mora. Y bueno, ella es integrante del grupo de Mujeres Activas por la Paz. Y bueno, no quiero contar mucho más para que ella pueda contar todo lo que hace y todo lo que hizo. Así que Adriana, te toca el turno. Bueno, ustedes me dicen si se escucha bien, porque siempre los miedos son que se corte, que se traiga el wifi. Así que bueno, después de dicho esto, primero, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Y pensé que también es una oportunidad yo les estoy hablando de San Javier de Tras la Sierra, para las que no me conocen, y soy la mamá de Mora y Alon Stiberman. Y entonces es una forma de también agradecer, hablando de la Keilah y la comunidad, todo lo que la Keilah hizo por mis hijos, porque están viviendo allá o vivieron. Hay más de una mamá adoptiva acá en el panel, de mis hijas y de mis hijos, y para las que tenemos los hijos lejos, realmente saber que hay una Keilah que sostiene, que acompaña, que es red, no es poca cosa. Y desde el primer momento, nosotros con Rubén sentimos tranquilidad. Así que era una buena oportunidad para agradecer a todos ustedes que forman esa red y esa Keilah que, bueno, que siempre con tanto amor acompañaron y sostuvieron y sostienen a mis hijos. Así que eso es lo que primero quería decir. Bueno, también un poco contando un poco mi historia y a quién represento un poco en esta oportunidad. Yo nací en Buenos Aires, no fui a la escuela israelita, pero fui al Shule Pérez, donde yo me crié, iba a Maccabi de Buenos Aires, y para mí digo que lo comunitario y lo colectivo es como está en mi ADN, como el de muchas de nosotras, como es parte. Después participé en otros proyectos comunitarios, en otros escenarios, pero eso que recibí cuando era chica y de donde me crié, es como parte de uno, es un modo de estar en la vida, digo. Yo también agrego que haber sido madrijá y haber sido formada como madrijá, creo que fue lo más fundante en mi vida, y después me sirvió desde lo profesional, como persona. Bueno, y me recuerdo como una joven que era activa, idealista, entusiasta, y pasaron varias décadas, pero algo de eso bastante quedó. Después, con el tiempo, yo hace 17 años vivimos acá en Tras la Sierra, me dedico a trabajar en proyectos sociocomunitarios, en prevención de violencia de género, trabajo dando talleres de ESI, capacitando a docentes en educación formal y no formal, trabajo con talleres para mujeres sobre vínculos no violentos y vínculos en general, etc. Para mí lo grupal siempre es como mi camino, va cambiando la población, pero siempre sigo trabajando con ellos. Y cuando cuento lo que es un poco, les voy a contar un poco de Nashim Osot Shalom, cuando cuento en algunas presentaciones que yo vivo en un pueblo de 4.000 habitantes a 200 kilómetros de Córdoba, no sé lo que la gente se imagina, pero ustedes se imaginan bien, seguramente lo conocen como es un pueblo serrano, se imaginan dónde estoy viviendo o parecido, y saben que no hay comunidad judía organizada, que mis colegas, mis vecinas, mis amigas no son judías, y hasta tienen como alguna resistencia de conocer o lo que pasa con Israel. Son temas que no se tocan. Simultáneamente yo tengo un vínculo muy estrecho con Israel, viví muchos años, tengo familia muy cercana, y todo lo que pasa allá me interpela, todo el tiempo. Me
me conmueve, me emociona, me preocupa, a veces me duele, pero no me deja indiferente. Pero son como dos mundos eran, ¿no? Que no se juntaban. Y cuando fue, después de lo que fue el conflicto bélico en el 2014, que se conoció acá como Margen Protector y fue Tzucaitán, yo al poco tiempo en las redes conozco un grupo que se llama Nashim Osot Shalom y las empiezo a seguir, que acá las llamamos Mujeres Activan por la Paz. Y lo que me pasó es que las empecé a seguir y todo lo que ellas decían a mí me resonaba. Era como ponían en palabras cosas que yo sentía, empezaron a hablar en otro idioma que para mí era como muy, que me representaba. Entonces un poquito contarles de ellas. Ellas hablan, primero que son un grupo de mujeres que a partir de ese momento, de ese conflicto bélico, muchas mamás no sabían dónde estaban sus hijos, que estaban en la Tzabá, y empezaron a mandarse mails básicamente para acompañarse. Hasta que hicieron una reunión de 50 mujeres en Tel Aviv y dijeron, nosotras tenemos que hacer algo, porque tenemos que hacer algo para el futuro de las próximas generaciones. Hay que encontrar otros caminos posibles. Cada escalada de violencia trae otra escalada de violencia, y todo lo que pasó hasta ahora no ayudó a esto que se resuelva. Entonces se conformaron en un movimiento, acordaron algunas cosas, para ellos eran dos ejes muy importantes. O sea, no voy a contar muchísimo porque es para largo, pero sí un poco los principios que las lleva y que ya son 7 años que están trabajando. Entonces ellas hablaron de que la primera es exigir y demandar a los líderes para que haya un acuerdo, una negociación de paz entre palestinos e israelíes, y que se sienten a negociar y que haya un acuerdo digno para los dos pueblos. Y otro eje muy importante es la participación de mujeres en las mesas de negociaciones. Está comprobado que donde hubo conflictos bélicos, Irlanda, Colombia, Liberia, y participaron mujeres, los acuerdos fueron mejores y más duraderos. Hay una resolución en las Naciones Unidas, que es la 1325, que habla de la participación de mujeres para tomar decisiones, porque son las mujeres las que son más víctimas, las mujeres y los niños en momentos de guerra son las que padecen y lo sienten en carne propia, desde colapsa la salud, seguridad, economía, educación. ¿Y cómo no van a ser ellas las que estén en el momento de decidir y de opinar? Esto es algo que ya hace 20 años se resolvió, y este grupo en Nashim Osot Shalom empezaron a hacer un lobby en la Knesset, en el Parlamento israelí, donde van todos los martes, se sientan ahí en las comisiones, y aunque no tengan voz y voto, ellas dicen, estamos acá para que recuerden que están en falta, ¿no? Como que nos tienen que tener en cuenta. Y hoy ya hicieron un proyecto de ley. Bueno, ellas, lo que a mí más me llamó, lo primero que me dijo, ellas cuando digo están hablando en otro idioma, ellas dijeron, vamos a cambiar el idioma porque hablar de vencer, de conquistar, de derrotar, de luchar, no es un idioma que nos representa. Hoy empezábamos a hablar de empatía, de encuentro, de diálogo, de aceptación, y eso es lo que las lleva en su trabajo. Bueno, un poco volviendo a cómo las conocí, en Pesaj del 2017 pude viajar a Israel y había un evento y yo dije, yo ahí voy. Y entonces me sumé, había un evento en Beit Shean donde un tren venía desde todo el país con 1000 mujeres que bajaban todas de blanco y turquesa, y fue muy conmovedor, y había una marcha, y había actividades, y había música, y yo ahí me sumé. Bueno, por supuesto lloré desde el primer momento hasta el último, porque estaba muy emocionada, y todo el tiempo decía, esto hay que contarlo, porque ahí, y las que, no sé, las que sabemos lo que es estar en grupos de mujeres, sabemos qué rápido nos sentimos alojadas, integradas, y eso pasó instantáneamente cuando estuve en ese grupo de mujeres, que podía pasar en una marcha en San Javier o en Córdoba capital, pero era allá, era en Israel, era en un lugar que es mi casa, y entonces lo que pasó fue que empecé a sacar fotos, que nunca hago, y le mandé a estas amigas, compañeras de Tras la Sierra, como esto, y lo que pasó fue una gran como magia. Era como ellas estaban, de repente se interesaron,
de repente las admiraron, preguntaron, y yo adentro sentí que esto es una llave para abrir muchas puertas. No sé, no sabía muy bien qué, pero algo de esto iba a ser importante, como empezar a derribar muros de tantos prejuicios que a veces nos separan de las personas que no piensan como nosotros o que no nos conocen. Y bueno, y así como volví a Tras la Sierra, ustedes me avisan cuando estoy con tiempo, ¿no? Mónica, Ana, ¿cómo estamos con el tiempo? Bueno, me volví a Tras la Sierra y me dijeron, tenés que conectarte con las mujeres sudamericanas del movimiento, y me dieron un teléfono, me vine con un papelito de Esther Dinner y me vine a mi casa. Bueno, el vínculo fue una cosa. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se empieza a contar? ¿Cómo se empieza a armar yo sola acá en San Javier? ¿Y con quiénes? ¿No? Porque si quiero contar esto de contar estas narrativas que no tienen prensa a veces, ¿no? Yo dije, esto no se conoce. Hay mucha gente que hace cosas por la construcción de paz, por el diálogo, y no son visibles. Y a mí me pareció que Nashim Osot Shalom era un lugar para contar, una historia para contar. Bueno, empezó un diálogo tibio con las mujeres de Israel, hasta que a los pocos meses Alon, mi hijo, entró a la Tzabá. Y bueno, y ahí fue un momento, aunque yo misma hice la Tzabá, cuando tenía 18 años, no es lo mismo ser mamá, y fue muy fuerte, la verdad, lo tengo que decir, y dije, yo tengo que hacer algo con esto. Entonces viajé a Buenos Aires, porque ahí están mis amigos de la adolescencia, como ustedes vieron, esos vínculos que son históricos, son centrales. Entonces me encontré con mis amigos que les pasaba mucho lo que habíamos vivido en Israel muchos años, que también sentíamos esta necesidad de participar y de activar y de contar otra historia. Bueno, les cuento que de ese momento ahora fue una maravillosa travesía. Hace 4 años que se armó un grupo en Argentina. Y lo primero que hacíamos era como replicar lo que hacían las Nashim en Israel. Hacíamos, algunas de ustedes, no sé cuántos se acuerdan, pero había una época que se hacían las reuniones tappers, ¿no? Vieron que una amiga traía una amiga, no sé si se hacía en Córdoba, pero en Buenos Aires decían como una amiga trae a otra amiga. Y empezamos a hacer reuniones en casas, contando con el PowerPoint que usaban ellas en Israel, y contar esta historia. Y lo que fue sucediendo es que en cada encuentro nos ofrecían ir a otros lados, a contar esto. Y fue así como fuimos a muchas instituciones, a muchas escuelas. Había un proyecto que se llamaba Yatiaja Shalom, que era con telas que se pintaban, y entonces era una actividad muy interesante porque era un proyecto que iban a hacer una alfombra desde Ramallah a Yerushalayim, es una alfombra que, bueno, puede seguir haciéndose siempre, pero en todo caso era la puerta o la llave para empezar a hablar de estos temas, porque la paz no es solo ausencia de guerra. ¿Qué nos pasa con estos temas? Bueno, y así hicimos un montón de cosas, y en Córdoba hicimos varias actividades. Tengo acá una aliada que siempre está, que la voy a nombrar porque es Mariel, que fue muy lindo siempre cada encuentro hacer juntas. Para mí el seminario Fakim, que se hace en Maccabi Noar, es un lujo. Yo hace 4 años participo en diversas formas, dando talleres de violencia de género, prevención de violencia de género, hasta Nashim Osot Shalom, pero fue un encuentro muy interesante porque trabajé con muchos jóvenes universitarios, y lo que les quiero decir es que los jóvenes estaban primero entusiasmados, que hay viejas entusiasmadas, digo yo, que todavía somos muchas que queremos hacer cosas y que nos sentimos con vitalidad y creemos que hay otros caminos posibles. Hicimos cosas en Entre Ríos, en Rosario, tratamos de hacerlo más federal. Hicimos una reunión con el Colegio de Mediadores de Córdoba Capital, o sea, no solamente con la comunidad judía. Y algo me parece como muy significativo para todas nosotras fue hacer encuentros con la comunidad musulmana, mujeres musulmanas y mujeres drusas en Buenos Aires. Hicimos un contacto con algunas mujeres en Córdoba, y fue realmente transformador cada encuentro. Porque... Adri, disculpa, te quedan 2 minutitos, Adri.
Bueno, y bueno, para cerrar, ahora está emergiendo la red iberoamericana, porque hay un grupo en Chile, en Brasil, en México y en Barcelona que estamos haciendo esta red. Y yo creo que, como las Nashim en Israel nos dicen, el grupo de allá, que nos agradecen profundamente la compañía, el apoyo que les estamos dando, porque no es fácil estar en lo cotidiano, en territorio, y nosotras les agradecemos a ellas, porque para nosotros también nos hace bien estar transitando estas temáticas, colaborando y poder ir al encuentro de otros y promover espacios de diálogo, de escucha y animarnos a esto que es tan necesario y que no creo que es un mensaje solamente para la región de Medio Oriente. El mundo necesita promover espacios de encuentro y de diálogo. Así que bueno, creo, para cerrar, que creo que la salida es colectiva, es intergeneracional y creativa. Así que bueno, muchísimas gracias. Espero que haya sido un poco claro. A veces siempre creo que hablo rápido, pero también contarles a ustedes, a las mujeres de la Tevilá de Córdoba, era algo pendiente, y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a vos, Adriana. Fue muy claro y que no conocíamos todo este movimiento y está buenísimo por ahí profundizar un poco más adelante. Bueno, ahora toca a Moni. A la Moni Rahmane. No, Moni Sorenberg. Sí. Está muteada, Moni. Ahí estamos, ahí estoy. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que me siento súper halagada por esta invitación. Yo soy Mónica Sorenberg y si me tengo que definir, me definiría como hija, como esposa de un marido que amo y que estoy casada en primeras nupcias, que no es tan común actualmente. Soy madre judía con J, bien resaltada. Soy abuela recientemente, algo que me hace tremendamente feliz, y fruto de esta pandemia y de esta locura que estamos viviendo en este tiempo, todavía no pude conocer a mi nieto que vive en Israel. Y además soy contadora y soy funcionaria pública. ¿Por qué no, si puedo hacerlo? Es lo que me pregunté en cada propuesta y ante cada oportunidad que tuve a lo largo de mis casi 20 años como funcionaria pública. Y la verdad que la respuesta a esto de sí puedo hacerlo no fue una respuesta que haya sido individual, sino que siempre fue una respuesta que estuvo acompañada por mi familia, siempre con el apoyo de ellos. Y la verdad que pensando en estas cosas y preparando esta charla, me llevó un poco a reflexionar un shiur, una charla de la que había participado con el Rab Shlomo, de acá de la que hay la vecina de Sarmiento, en donde él, que acaba de ser papa, me enteré hoy también, y él nos comentaba acerca del contenido del Salmo de David, Salmo 23, el mismo de David, me lo anoté en la parte que me gustó como para compartir, que dice: en verdes praderas me hará descansar, hacia aguas tranquilas me conducirá. Y él explicaba que este concepto de aguas tranquilas, figurativamente, representa aquel lugar al cual uno se dirige en búsqueda de la serenidad, en búsqueda de aquello que nos imaginamos como el lugar en donde uno encuentra la serenidad, la paz, donde se reencuentra con la fe y en donde se renueva la energía. Y para mí, ese lugar de aguas tranquilas siempre fue mi hogar, es mi familia que amo, y es mi familia la que siempre fue la base para todo lo que yo pude construir en adelante. Bueno, yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, soy contadora, estudiaba, trabajaba,
Hice una carrera, digamos, en tiempo, me recibí, comencé a trabajar en el Banco Israelita, que acá veo muchas, que incluso hemos sido compañeras del Banco Israelita, que es una alegría. Fue un momento muy especial, y en esa edad yo siento que seguía un caminito que estaba bien demarcado, en donde estaba bien indicado por dónde tenía que ir, y yo, muy ordenadita, ahí por ahí marchaba. Hasta que, a principios del año 99, el Banco Israelita, por cuestiones de política monetaria, financiera de aquel momento, lamentablemente, tuvo que cerrar sus puertas. Yo me quedé sin trabajo y la verdad es que todo cambió. A partir de ese momento, yo sentí que entraba en un bosque en donde no había caminos y yo tenía que demarcar mi propio camino. Y en esas búsquedas, a lo largo de un tiempo, la verdad que después de un procesos de selección, comencé a trabajar en la Dirección General de Rentas de la provincia, que era un lugar absolutamente diferente a lo que yo había conocido hasta entonces. Un lugar en donde había muchísimo para hacer, y eso me despertó y me generó muchísima adrenalina. A partir de eso, 2 años y medio después, más o menos, fue cuando me ofrecen el primer cargo público en la provincia. Era el cargo de subcontadora general. Bueno, yo realmente lo tomé como un desafío técnico muy importante, de hecho lo era, pero el desafío más significativo fue el de las interrelaciones personales, realmente. Tuve que interactuar con personas con las que nunca pensé que podría interactuar. Yo era subcontadora, entonces había un contador, un hombre así, alto, grandote, mayor, ceño fruncido, al que parecía ser que no le gustaba tanto que una mujer más joven, en aquel momento era bastante más joven, lo secundara, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que yo suponía, pero en lo objetivo, la verdad que este buen hombre se había encargado de instruir a todo el personal que trabajaba en aquel organismo de que no me dieran ningún tipo de información. Bueno, este fue el debut como funcionaria pública. ¿Se imaginan entonces ustedes por qué realmente fue un desafío tan grande el de interactuar con las personas, con este buen hombre, más que el desafío técnico que ya de por sí también tenía lo suyo, ¿no? Bueno, después a lo largo de la carrera mía fui contadora general, después fui secretaria de Estado. Cuando era secretaria lo secundé a Ángel Eletore, que en aquel momento era ministro de Finanzas. Ángel, una excelente persona, una maravillosa persona. Recuerdo que yo recién asumí en el cargo de secretaria cuando él un buen día viene y me dice: Mónica, mira, mañana yo me tengo que ir a Buenos Aires, y justo me avisan y convocaron a una reunión de ministros, a una reunión de gabinete, así que vas a tener que ir a la reunión de gabinete en mi reemplazo. Yo respiré hondo, digo, bueno, allá vamos, y al día siguiente voy a la reunión de gabinete, mesa larga, cada ministro sentado en su lugar, de la Sota, en aquel momento gobernador, a la cabeza. Arranca la reunión de gabinete, dice de la Sota: bueno, hoy tenemos mucho para trabajar, así que quiero un reporte ministerio por ministerio. Vamos a arrancar por el Ministerio de Finanzas. Mónica, te escuchamos. Y yo, que tenía puesta una camisa, me acuerdo perfectamente, una camisa así, pintitas, no sé qué, el lilita y el no sé qué se me subió a la cabeza, que ni les cuento cómo, de qué color me habré quedado. Tartamudeaba, que no sé cómo hice para arrancar, pero bueno, rompiendo el hielo, allá fuimos, y bueno, así se sucedió esa primera reunión de gabinete. Después, en las sucesivas reuniones de gabinete en las que tuve oportunidad de participar, nunca era tan ordenada. Realmente creo que se habrá divertido mucho con mi morado en la cara de sortear aquella situación. Bueno, tiempo después, varios años después, de la Sota me ofrece ser ministra de Administración, formar parte de su gabinete.
Yo la verdad que le digo, de verdad que yo no sentía tener la formación ni la vocación política para estar, digamos, en ese rango, a lo cual él me responde, bueno, me dice, mira, yo para este lugar justamente estoy buscando a alguien con formación estrictamente técnica. Ante lo cual, digamos, ante un ofrecimiento interesante en donde uno pone condiciones, se aceptan las condiciones, ¿uno qué dice? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué no? Si puedo hacerlo. Y allá fui. La verdad que en aquel momento fue muy importante formar un muy buen equipo de trabajo. Creo que fue un desafío fundamental, clave. A las cuestiones técnicas después se sumaron un montón de cosas, negociaciones con los gremios, aprender a leer entre líneas, que es algo tan importante, viajes. Recuerdo que cuando pensaba así en los viajes, me acordaba en una oportunidad, Microsoft organizó una conferencia latinoamericana en Río de Janeiro. Entonces mando una invitación para que asista el gobernador y que vaya acompañado por el ministro de la cartera correspondiente. Resulta que el ministro no era ministro, era ministra. La ministra era yo. Entonces, bueno, la verdad que fue una oportunidad en la que hubo que anteponer el rol de ministra al rol del qué dirán como mujer. Y ahí estar bien parada, hombre, mujer, había que estar y había que cumplir con ese rol. La verdad que el rol de ministro en aquella oportunidad es un lugar de mucho esfuerzo, de mucho desgaste. La verdad que nunca me voy a olvidar aquella noche del 3 de diciembre del año 2013, en donde ustedes seguramente, todas quienes viven en Córdoba, recordarán el motín de la policía. Me acuerdo en aquella oportunidad que hubo que cruzar la ciudad completa, desde mi casa hasta el centro cívico, en medio de saqueos, de desmanes, porque se había reunido el gabinete como para, bueno, analizar la situación, hablar con la gente, tomar decisiones, ver qué pasa. De verdad que fue un momento muy, muy difícil. Y a partir de ese momento hubo un cambio político importante y hubo un cambio de gabinete. Ante ese cambio de gabinete se conforma un gabinete con características bastante políticas y yo quedo apartada de mi cargo de ministra. Que fue una decisión absolutamente externa, que no tenía nada que ver con mi persona, pero de verdad son decisiones que impactan tan fuerte en la persona de uno, que si no tendría la claridad de poder disociar, ¿no? disociar el rol de disociar de la persona, de verdad que son situaciones y son decisiones que vulneran mucho y que de verdad que van contra la salud emocional de uno si no tendría esa claridad de poder disociar. Bueno, después vino la oportunidad de conformar parte, de ser directora del Banco de Córdoba, formar parte de ese directorio. En aquel momento un directorio que era un espacio estrictamente masculino. La verdad que fue todo un desafío y la verdad que yo fui la primera mujer que fue, primera mujer directora, digamos, de esa entidad. Y la verdad que fue un desafío que en lo profesional me resultó atrapante, fue muy, muy lindo trabajar ahí, o sea, una entidad bancaria, yo ya venía con todo un poco los antecedentes de lo que habíamos hecho en el Banco Israelita muchos años atrás, y la verdad que me trajo de nuevo todo eso y fue una experiencia maravillosa. Pero la verdad que en este ámbito yo lo que quisiera destacar es que, digamos, tener la oportunidad de vivir la transformación en una organización en donde convivimos hombres y mujeres en una mesa de alta dirección, en la toma de decisiones, es algo que enriquece mucho el tema de la diversidad, de poder expandir la mirada frente a las decisiones que hay que tomar frente a cada tema. De verdad que la diversidad nutre y da más elementos, y de verdad creo que es algo muy positivo. Entonces esto, la verdad es que me parece que es
un desafío muy interesante, muy importante para las mujeres, poder formar parte de estos lugares, poder formar parte de estos lugares de alta dirección, de estos lugares de tomas de decisiones, porque si bien es cierto que los hombres tienen que ceder un poco, también es cierto que nosotras, las mujeres, nos tenemos que animar a ocupar esos espacios. Bueno, y luego, actualmente, soy secretaria de Administración Financiera, esto es un lugar en el Ministerio de Finanzas, trabajo junto con el ministro que es Osvaldo Giordano, es un lugar muy interesante, yo me ocupo de los números, de los números que hablan, de los números que dicen, todo lo que pasa, y me ocupo también de que todo lo que pasa se pueda ver en los números. Y eso es un gran desafío porque en lo técnico es manejar presupuesto, es manejar tesorería, es manejar procesos de contrataciones, pero creo que el desafío grande de este momento verdaderamente es poder interactuar con esta dinámica de la inmediatez, poder interactuar con la tecnología. Ese es el desafío realmente que tenemos hoy en día y que nos lleva a quienes venimos con una experiencia de muchos años a nunca parar de aprender, de estudiar, de actualizarnos, de estar, digamos, conociendo las nuevas tecnologías y las nuevas formas, los nuevos mecanismos. Todo cambia. Creo que la experiencia es la que te fortalece, pero uno nunca se puede relajar, siempre hay que seguir aprendiendo. Un gran desafío creo que es ese. Y bueno, la verdad es que con esto ya Moni, me despido. 2 minutitos. Que te quedan 2 minutitos. Sí, ya termino y me despido. La verdad que muy agradecida por esta oportunidad de participar en esta reunión de tantas mujeres, tan inspirador, creo yo. Y la verdad que está muy agradecida por poder contar parte de mi historia, que tiene que ver con esto de haber bajado la barrera de los miedos para permitir que se acerquen los desafíos. Y cada vez que pude superar un desafío, de verdad me sentí fortalecida. Cuando no fue así, la verdad es que siempre traté de transformar las frustraciones en aprendizajes, entonces eso creo que también fortalece. Bueno, y creo que cada una de las, no sé, 60 y pico de mujeres que estamos acá, cada una realmente podría contar su propia historia, y en el ámbito que sea, en el ámbito de lo profesional, de lo laboral, del estudio, de lo artístico, lo cultural. Creo que cuando haya pasión, cuando haya vocación, cuando haya interés, o simplemente cuando haya ganas, hay que animarse y preguntarse, ¿por qué no si yo lo puedo hacer? Y eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Muy interesante. Después, bueno, hay preguntas también para vos. Después las haremos al último. Y bueno, me queda presentar a Rivka, mi prima, que es cordobesa, que bueno, que siempre de su vida me dio mucha curiosidad, así que le dejo la palabra a ella. Bueno, gracias prima, gracias Grupo de Córdoba. Mis hijos dicen, no sé si en serio o en chiste, mi papá es argentino y mi mamá es de Córdoba. Pero la verdad que sí, que creo que Córdoba es muy especial, así que lo tomo con muchísimo orgullo. Se cuenta la historia que había una vez en un viaje por el mar, un yate, que había una persona muy acaudalada, que tenía una única hija, el sol de su vida, y en ese viaje dentro del pasaje, tengan la imagen, un típico hasid, un hombre que por ahí medía 1,65 m o menos, más bien fortachón, con el sombrero de piel, la barba, no se veía por ahí, sí llamativo, pero no muy atractivo. Y en eso, mirando así por la borda del mar, se escucha un ruido. ¿Y qué pasó? La hija de este hombre se cayó al mar. Y por supuesto, un mar embravecido en medio del mar, ¿quién se anima a tirar? Y el hombre desesperado dice, por favor, ayúdenme a salvar a mi hija, ayúdenme a salvar a mi hija. Y la desesperación dice, prometo que el que se salva, que me ayude a salvarla, le doy la mitad de mi dinero y le doy la mano de mi hija, pero por favor, ayúdenme. Y en eso se escucha splash. ¿Y qué es lo que ven?
el Hasid, el hombre bajito, fortachón, ¿sí? En el agua, y está braceando, 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 y llega hasta donde está la hija, le tiran un salvavidas, los suben a los dos, imagínense, todos muy agradecidos. Aquí está, cuando ya se calma, y el hombre, el padre de la hija, lo mira, traga duro y dice, no era el yerno que estaba buscando, pero bueno, la palabra es la palabra, salvó la vida. Entonces le dice, te agradezco muchísimo. La verdad, bueno, yo te prometí, te vas a casar con mi hija. Y el hombre, todo empapado, serio, dice, no, yo no quiero eso. Bueno, un poco más aliviado, dice, bueno, está bien, entonces decime cuánto querés, te doy la mitad de lo que tengo, te doy todo por haber salvado a mi hija. Y el hombre serio dice, no, yo no quiero eso. Bueno, más aliviado, dice, a ver, bueno, decime, ¿qué querés? ¿Qué te puedo dar? El hombre lo mira y dice, yo quiero saber quién fue el que me empujó al agua. ¿Quién fue el que me empujó acá a llegar acá? Como dijo Rosana, es mi prima. Pero ¿quién fue que me empujó a este curso de vida? El título que nos convoca es Mujeres que dejan huella, y yo diría que más que dejar huella, yo seguí una huella. Bueno, como dijimos antes, yo soy cordobesa, mi nombre en el documento es Cristina Waltman, para los que se acuerdan de mí, y uso mi nombre hebreo por el cual estoy nombrado por mi abuela, Rivka, que lo uso con mucho orgullo, que tu mamá Rosana sí la conoció, y yo, bueno, no la conocí, pero llevo su nombre. Y bueno, no tiene nada especial, pero sí en un momento de mi vida, sí de una familia judía, donde el judaísmo era un judaísmo identificado con el Estado de Israel, con ir al club, el banco, que era la vida de mi papá y por lo tanto también de la familia. Era el banco y al ladito la familia. Y que bueno, eso, como muchos de ustedes que habrán trabajado, que tuvieron familiares ahí, saben que realmente además era una familia porque se crearon vínculos muy fuertes y el que podía dar una mano al otro. Yo siempre recuerdo a mi papá, que el que podía hacer trabajo, esta persona, lo que sea, uno siempre trata de ayudar. Y en mi caso, bueno, por diferentes circunstancias, no sé, siempre tuve ese interés de aprender de judaísmo, que en ese momento, bueno, no tenía idea de qué versión había. Sabía que por un lado estaban los que sabían y los que no sabían, y yo estaba del lado que no sabía. Por eso también fue la decisión de ir a la escuela israelita, y de lo cual estoy muy agradecida también de haber podido llegar a eso, porque como muchas de ustedes también dijeron, tengo amistades que hasta el día de hoy nos seguimos conectando, y es increíble porque a pesar de los años es como que podemos hablar libremente y compartir cosas como si hubiese sido ayer que nos hemos visto. Pero básicamente, bueno, estuve en Buenos Aires y 1 año y medio. Empecé en contacto con el movimiento de Chabad Lubavitch, de la cual con mucho orgullo soy, junto con mi marido y mi familia, Shluchim, y tuve la oportunidad después de ese 1 año y medio de estar en la comunidad, de ir a estudiar a Estados Unidos, a una institución donde había mujeres en la misma situación que yo, es decir, mujeres que queríamos aprender y crecer en nuestro judaísmo, y bueno, fue más allá, además del aprendizaje judaico, el hecho de estar en otro país, estar en otra cultura, estar compartiendo diariamente vínculos con otras personas. Es una enseñanza increíble que realmente marcan también el camino a uno seguir. Y bueno, ahí fue que conocí a mi esposo, nos casamos allá, y después de 1 año y medio de casados, tuvimos la oportunidad primero de ir en Shlihut a Venezuela. Tal vez yo digo por eso, no es antecedente de cordobés, ¿no? Del cordobazo y todos los líos que siempre se gestan en Córdoba. Bueno, ¿dónde vamos? A Venezuela. No llegamos a la época de Chávez, no lo voy a nombrar más, pero sí cuando ya empezaron de vuelta los desajustes en Venezuela, y allí estuvimos 4 años en una comunidad, y después regresamos a la Argentina 4 años más tarde, con 5 hijos ya incorporados en el equipaje, a Buenos Aires, y estuvimos a cargo, mi esposa estuvo a cargo del primer grupo universitario que se dio en ese momento,
Y después, por diferentes circunstancias y porque uno ya se va alejando de la edad universitaria, empezamos a trabajar con otro público, y desde hace ya 15 años estamos a cargo de la filial de Bet Jabat Soho, Palermo Soho. Las que conocen Buenos Aires o se acuerdan, estamos cerca de lo que sería el Botánico, y bueno, y eso es básicamente, resumidamente, la trayectoria en sí bueno, particular y de la familia. Pero yo les estaba escuchando y veo como, en definitiva, muchos puntos en común cuando Marisa dice esta iniciativa de compartir y de enseñar y de, ¿no es cierto?, todo esto que a mí y como vos misma, Mónica, dijiste, ¿por qué no, no? Todo lo que uno recibió, y como también vos, Marta, Marta, dijiste, la importancia de tener un mentor. Gracias a Dios yo estuve muy bendecida de tener siempre a mi lado personas que me inspiraron, que me marcaron y que me dieron también como una ruta a seguir. Y esta cosa de, siempre las enseñanzas hasídicas enseñan que no importa lo que uno sabe, si es mucho o si es poco. Si es mucho, enseñas todo ese mucho que sabes. Y si es ese poco, si sabes un Aleph Bet, ya podés y tenés la obligación de enseñar un Aleph al otro. Entonces, esta cosa bueno, como también Adriana mencionaba, de inclusión, de utilizar ese aspecto femenino más allá del género, del sexo con el cual nacemos, esta cosa de inclusión, esta cosa de transformar y no necesariamente de ir a combatir, sino de estar en contacto, y esa es la función que tenemos como familia, como individuo, ¿no es cierto?, a nivel comunitario. Que básicamente es lo que nos caracteriza a todos, y es muy interesante porque, bueno, yo tenía mi familia en Córdoba, y de repente a lo largo de los años nos damos cuenta como todo Am Israel, somos todos una gran familia, porque así como vos, Marta, contabas que de repente, bueno, llegás a Buenos Aires y no conoces a nadie, pero alguien de la comunidad te presenta, y cómo uno va haciendo vínculos, y cómo uno va tendiendo redes, y cómo uno, por dar una mano, todo vuelve, no porque uno espera una retribución, pero cómo realmente ese gesto de ayudar y acercar va creando cadenas y va haciendo del individuo toda una cosa más genérica. Bueno, nuestro trabajo es eso. Yo digo a veces estar casado con un rabino es como estar casado con un pediatra, con un médico general, con un obstetra, con todo, porque es un trabajo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Por mi casa han pasado gente que de repente vienen de otros países y de repente uno empieza a hablar y hay alguien en común y conoce al otro, y cómo uno puede hacer... ayudar incluso desde la distancia, que esto lo podemos ya, antes era, yo me acuerdo cuando éramos chicos, no sé, bueno, mi hermana está por ahí y me va a dar la razón, pero cuando veíamos esas series de televisión, que eran los títeres, ¿no?, que decían bienvenido a casa, ¿no?, todo así, y decían que en el año 2000, a partir del año 2000, porque era un número cerrado, vamos a poder hablar por teléfono y vamos a poder ver las caras de los que están hablando. Y uno decía, wow, ¿no? Recién teníamos la televisión blanco y negro, qué bárbaro, ¿no? ¿Cuándo será? ¿Cómo será eso? Y hoy estamos acá conectadas, o sea, a través de la tecnología y de la ciencia, que demuestra cómo realmente, más allá de lo tecnológico, hay algo que nos conecta mucho más, y es esto, ¿no? De cómo uno va creando vínculos y cómo uno va pudiendo ayudar. En mi trabajo en personal también yo a lo largo, en los últimos, hace 20 años atrás, decidí un poco profesionalizar mi ocupación, que yo estudié estudios judaicos también para enseñar, ¿no es cierto? Y estudié la carrera de counseling, consultoría psicológica, que básicamente, con otras palabras, pero que es lo que escucho, es de esto de acompañar, de una escucha atenta, de instruir, de tender puentes, que es lo que lo que todas de alguna manera buscamos en diferentes versiones. Y me ha dado muchas satisfacciones, y espero también poder decir, espero que también haber ayudado de la mejor manera, y como como se mencionó acá a lo largo de todas estas exposiciones, el hecho de cómo
cómo yo puedo iluminar, cómo yo puedo aportar, cómo puedo hacer una diferencia. A veces uno piensa que hacer una diferencia puede ser algo grupal, de mucha gente, que sí es importante, pero también es importante a veces el contacto con el uno al uno, ¿no? Uno tiene que ser, como dicen nuestros sabios, un lamparero, como un farolero, que uno va encendiendo un farol y de ese farol va encendiendo otros, y bueno, y así hacer una gran fogata. No tengo mucho más especial para contar, tal vez como dato que Rosana me pidió, les quiero contar que gracias a Dios tenemos 11 hijos, por ahora tenemos 7 nueras y yernos en total, así que todavía tenemos en la historia para casar más todavía, y gracias a Dios, hace ya 3 semanas atrás, tuvimos nuestro nieto número 21, que está en Israel y que también tenemos muchísimas ganas de ir, como Mónica dijo y como muchos otros quieren, o como creo que Adriana también tiene sus hijos en Israel, y bueno, por ahora, como están dadas las situaciones, es muy difícil, pero bueno, tenemos otros hijos en Estados Unidos. Como yo digo, soy la mejor suegra del mundo, porque los tengo a todos lejos. Muchas veces no entiendo bien el idioma, me hablan y yo digo, ah, sí, y está bueno, ¿quién más no quisiera una suegra así? Pero bueno, por eso nuestro viaje que ayer regresamos tenía que ver con esto, la posibilidad, después de 2 años, de realmente estar un poquito más de tiempo, dejar de ser solamente la bobe por WhatsApp y que me conozcan personalmente nuestros nietos y de compartir esta tarea, pero bueno, básicamente es esto. Y para terminar, como se darán cuenta, a mí me gusta mucho contar historias. Hay una historia que a mí me marcó y creo que eso es lo que marca el mensaje, digamos, que en realidad creo que nos atañe a todas. Se cuenta que había una vez en Cracovia una sinagoga que se llamaba el Shil de Yosele, no sé cuánto, pero de Cracovia, y tenía una historia también. Este Yosele era un ciudadano de ahí, era una persona sencilla, trabajadora. Durante muchos años soñó, durante un tiempo, mejor dicho, empezó a soñar un sueño recurrente que le decía que si él viajaba a Praga, debajo del puente, había un tesoro escondido, enterrado. Al principio, como muchos hacemos, esa historia, ese sueño no le prestó atención, pero como era repetitivo, un día decidió ir allí, las distancias no eran cerca, y cuando llegas, para su desazón, ve que donde está ese puente en su sueño, cuando lo logra ubicar, que está cerca de lo que es el Palacio Real y que estaba fuertemente custodiado. Y siempre había un guardia que pasaba y lo veía él hasta que le preguntó, ¿qué estás haciendo vos acá? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás buscando? Y él le dice, la verdad es que tuve un sueño que dice que todo el sueño me decía que acá debajo de este puente hay un tesoro. Entonces el guardia cuando escucha eso se pone a reír. Dice, ay, pero ¿cómo vas a creer un sueño? Si es por eso, yo también todas las noches sueño que hay un tal Yosele ahí en Cracovia que debajo de la chimenea tiene un tesoro también escondido. Cuando él escuchó eso, se dio cuenta que estaba hablando de su propia casa y del mismo, regresó a su casa, empezó a excavar, y he aquí que encontró un tesoro. Entonces, este es el mensaje que yo recibí, que quiero también en mi tarea de compartir, de instruir y acompañar a mujeres y a familias que se hace cotidianamente, que muchas veces uno cuando busca una espiritualidad, cuando busca, es saber que en realidad el tesoro lo tenemos cada uno dentro de nosotros. Y si podemos nosotros tender esa mano para ayudar a descubrir y a desenterrar toda esa riqueza que tenemos, bienvenido sea. Muchísimas gracias por la oportunidad y hasta la próxima, si Dios quiere. Gracias, Rivka. Gracias. Bueno, chicas, Moni, Ana, estuvieron, me parece que por el tiempo por ahí podemos hacer o seleccionar una pregunta para cada una para que no sea tan largo este Zoom. ¿Qué les parece? Bueno, vayamos a las preguntas. Yo hice una. No, hay preguntas
de Mariel también, que ahí leí. Vamos al chat. Una de las primeras preguntas era para Marisa, que habló primero. Creo que era algo así como... Que van mandando. Marisa, No, ¿estás por ahí? se está cargando. Vivi, ¿te No, puedo... todavía no lo estoy. configure. Roxana, vos mutea. Sí, sí. Ahí está. Ahí está, mutea todas y se van desmutiendo. Hay una pregunta que hizo Mariel para Marisa. Sí, Dice, esa. en este tiempo transitado del proyecto Level Lab, ¿qué es lo más desafiante con lo que te encontraste? Para Marisa Drexler. Bueno, el desafío más grande fue a partir de marzo del año pasado, que empezamos a tener que reinventar un poco el apoyo que veníamos dando a las personas que lo requerían, porque nuestro trabajo fundamentalmente era cuerpo a cuerpo, o sea, acompañar pacientes, personas que estaban internadas o en sus casas enfermas, o personas que estaban de duelo. La idea era estar presentes. Entonces, bueno, a partir de la imposibilidad del acompañamiento físico, tuvimos que pensar en distintas alternativas que nos hicieran que hicieran que ellos se sintieran cerca igualmente a pesar de la dificultad de no poder estar en la presencia, ¿no? Eso yo creo que fue el desafío más grande. A esta altura ya estamos más cancheros, pero al principio fue muy difícil. Nosotros nos abocamos a partir de marzo del año pasado especialmente a acompañar a adultos mayores, especialmente digo, no necesariamente que a los enfermos no los acompañábamos, pero nos dimos cuenta que había muchas personas mayores que estaban solas, con familiares lejos, fuera del país, o incluso dentro de Córdoba, pero que con las políticas iniciales de la pandemia no podían visitar a sus padres, por ejemplo, o hijos que no podían ver a sus padres, o nietos que no podían ver a sus abuelos. Entonces, bueno, digamos que ahí reinventamos el teléfono, cosa que el teléfono fijo, que uno ya no lo usa prácticamente, y muchos de estos adultos sí. Entonces, bueno, estuvimos llamando a 700 adultos mayores más o menos durante los primeros 2 meses de pandemia. Todos los voluntarios nos repartimos los llamados y empezamos a acompañar de esa manera. En ese primer tránsito, digamos, de acompañamiento, detectamos casos puntuales que requerían que los siguiéramos llamando, que siguiéramos estando en contacto. Había algunos adultos mayores que bueno, ninguno podía salir a hacer compras, no tenía organizado el tema de la recepción de las compras en el domicilio. O sea, fue todo esa etapa fue la más desafiante. Ahora ya estamos más acostumbrados todos, incluso ellos, y es más sencillo también, pero al principio hasta a algunos les costaba dejarse acompañar, porque para ellos esto era un mes y se pasaba. Entonces, como que no le daban quizás la importancia que al final tuvo la pandemia y el tiempo que hace que estamos todos encerrados de algún modo, o por lo menos con menos libertades. Así que al principio fue más difícil. Después, ya ahora estamos más organizados y es menos complicado. Bueno, acá hay una pregunta para Adriana. Dice Anita, Adriana, súper interesante lo del Movimiento por la Paz. ¿Cómo se puede contactar? No sé si es personal con vos, Adriana, o se puede entrar en un sitio. Ahí escribí en el chat el nombre de la página de Facebook que nos pueden encontrar. Si quieren lo vuelvo a poner. Mujeres Activan por la Paz Argentina en Facebook, y también dejé mi WhatsApp. Así que cualquiera que quiera más info, sugerir, preguntar, desde ya súper, súper bienvenidas. O sea, ¿quieres que lo vuelva a poner de nuevo ahora? O la miran, en el chat está. Bueno, Dale. Está bien. Bueno, hay una para Marta.
¿Cómo impactan las hormonas generadas por el estrés en nuestro cerebro? Y si ese fue el tema de tu tesis. No, no fue el tema de mi tesis. El cerebro está hecho para reprogramarse y tomar decisiones, y son siempre decisiones de supervivencia, así que cambié varias veces de tema. O sea que ese no fue el tema de la tesis. El tema de la tesis tenía que ver con una hormona que no está en la hipófisis, pero que no se conocía su función en humanos, y terminó estando asociada con un tema del sistema reproductor. Lo del estrés fue porque al irme del Ferreira y empezar un programa nuevo, asocié lo que había aprendido, cómo el cerebro controlaba las hormonas, en realidad trabajaba con modelos experimentales que se pueden hacer en el laboratorio para estudiar ansiedad, depresión, ese tipo de cosas. También hice algunos trabajos con el Gaby Rabinovich en pacientes. Puntualmente el impacto que tiene es que las hormonas del estrés, que es el cortisol, ¿no es cierto? La primera que, después de la adrenalina, la que impacta más en el cerebro, tiene receptores en dos áreas, fundamentalmente en dos áreas. Una es el hipocampo, que lo nombré antes, que impacta en memorias y aprendizaje, y la otra en una zona que se llama amígdala. Las dos son partes de lo que se conoce como el sistema límbico, y la amígdala es la porción, digamos, el área del cerebro que tiene que ver con las emociones. Y lo que nosotros encontramos, que ese fue parte del trabajo que hice con McEwen, que tenía la metodología para poder hacerlo, es que las situaciones de estrés tenían que ser situaciones de estrés crónicas y sin control, ¿no? Es decir, son animales de experimentación, teníamos modelos en donde el animal no podía hacer ningún movimiento o hacía determinadas cosas que nosotros podíamos, digamos, controlar, ¿no? Es lo mismo que le pasa al humano, es decir, cuando vos tenés una situación que está fuera de control, te manejas más con lo emocional que con lo racional. Entonces, lo que ocurría era que las conexiones, hay un mecanismo plástico, las conexiones en el hipocampo se debilitaban muchísimo, las conexiones entre las neuronas, y aumentaban enormemente en la amígdala. Ese es uno de los elementos que nosotros vimos, ¿no? Lo mejor de todo el cuento es que cuando uno le quita la situación de estrés, la neuroplasticidad cerebral te permite que las conexiones se vuelvan a hacer, no son idénticas, pero se reconecta, quiere decir que hay una recuperación de la situación de estrés. Hay mucho, ¿no? Es toda, qué sé yo, creo que fueron 20 años de trabajo solo con eso, así que lo que sí te puedo decir también es que en el trabajo en Estados Unidos tuve que cambiar de modelo, por eso te digo que el cerebro tiene que reprogramarse muchas veces, porque cuando yo fui con mi modelo de estrés, que era lo que le interesaba a la doctora Friedman, no vimos muerte de neuronas. O sea, muerte de neuronas en hipocampo no ocurría. Hay sí neurogénesis, creación de nuevas neuronas, pero el estrés no producía muerte neuronal. Como a nosotros nos interesaba estudiar el mecanismo molecular de cómo morían las neuronas, tuvimos que irnos a algo más agresivo, a lesiones más agresivas. Así que uno cambia los paradigmas según lo que encuentra, ¿no? Pero los resultados fueron muy lindos, de verdad. Y algunas cosas pudimos hacer en humanos también. Bueno, sé que si nos estresamos, no es que se nos mueren las neuronas, nos quedamos tranquilos. No, por lo menos no en mi modelo. Cambian. No en mi modelo. Cambian, pero no se mueren. Pero a veces no es cuestión de que se mueran las neuronas, sino de que las conexiones no estén bien hechas, ¿no? Claro, fallan las conexiones. Bueno. Claro. Acá hay una pregunta, bueno, para Moni. Si influyó para bien o para mal ser judía en tu trabajo, o si tuvo algún efecto. La verdad es que nunca tuve una situación como directa. Si yo les dijera que tuve algún evento, alguna ocasión en la cual haya tenido algún contraste por ese tema, honestamente no. Yo sé que yo me doy vuelta y por detrás mío, encima que yo me ocupo, como les comentaba, de cuidar el gasto, de manejar la plata. Entonces, o sea, en el rol siempre son los no, más que los sí en esto, digamos, de autorizar, por ejemplo, gastos o presupuestos. Entonces sé que yo me doy vuelta y mi apodo es la rusa, ¿no? Que a mí no me lo dicen en forma directa.
Pero honestamente tampoco lo siento como una cuestión, digamos así, de subestimación o de alguna cuestión que tenga alguna connotación negativa. La verdad que tengo que decir que por el contrario, siempre, o sea, sentí mucho respeto en relación a este tema. En particular, o sea, actualmente, por ejemplo, el gobernador actual, Juan Schiaretti, es una persona como que está siempre como muy atenta a cuidar los espacios, digamos, o la relación con la comunidad, anteriormente de la Sota lo mismo, en las cuestiones personales, también han sido siempre como muy respetuosos con eso. No he notado yo, no digo que no lo haya, porque seguramente hay algunos espacios en donde esto se genera, en mi experiencia personal o en relación directa conmigo, siendo que todo el mundo sabe que yo soy judía, realmente no he tenido nunca un evento en donde haya tenido algún problema. Bueno. Moni, ¿tenés alguna pregunta? O Ana, por privado ahí. A ver, para Moni, ¿qué otros temas sentís que te trajeron a la mesa desde que las mujeres están en espacios de decisión? Bueno, creo que eso, o sea, el tema de las mujeres en los espacios de decisión, bueno, un poco yo lo comentaba así como muy sucintamente la experiencia en el Banco de Córdoba, en el directorio. Siempre, o sea, se habla mucho de este tema del género, de la participación de las mujeres, de la igualdad. En lo personal, creo que de igualdad, digamos, podríamos charlar, o sea, daría para una charla en particular. Me gusta ser diferente como mujer al hombre como hombre, en lo personal. Y eso no tiene nada que ver con la equidad, digamos, la igualdad de oportunidades, ¿no? En lo que hace a esto de que no somos iguales, y yo de verdad creo que no somos iguales, creo que aporta a que cada uno pueda poner su impronta, ¿no? Y por eso me parece que enriquece en estas mesas de decisión la mirada del hombre, la mirada de la mujer, que no necesariamente son tan extremas, porque en muchos casos, digamos, uno está como más cerca, depende de la personalidad de cada uno, depende de la forma de ser y demás. Sí creo que expande la visión sobre los temas. Pero, y también lo que observo, es que las mujeres cada vez participamos más en estas mesas de decisión, pero siempre somos pocas. Siempre somos pocas. Es verdad que somos más que antes, pero somos pocas. Y en la medida en que los espacios, digamos, en la escala jerárquica, digamos, más arriba, son menos mujeres. Quizás en segundas líneas hay muchas más mujeres e incluso, depende del área, hay más mujeres que hombres. Pero en las primeras líneas hay mujeres pocas. Creo que, o sea, un poco yo lo que decía digamos, en la charla, y de verdad creo profundamente que es así, y lo hablo mucho con mujeres y de mi equipo, y con, digamos, chicas con las que trabajo permanentemente, creo que también la mujer tiene que poner su impronta, y hay cosas que a veces hay que elegir, y hay que dividirse, o mejor dicho, hay que multiplicarse, porque es verdad que muchos roles propios de nuestras familias, de nuestras casas, somos madres, y bueno, o sea, asumir desafíos en el ámbito de lo laboral, de lo profesional, realmente es un esfuerzo muy grande, que si uno no tiene todas las condiciones creadas, un poco la veo sentir a Marta cuando ella contaba del acompañamiento del esposo. Bueno, yo en mi caso lo mismo, y por eso de verdad, profundamente agradecida siempre a mi familia, porque sin el apoyo de ellos, yo tenía los chicos, salir corriendo, trabajar, no llegaba tiempo, mi mamá, papá, o mis suegras, si me pueden venir a dar una mano, siempre estuvieron presentes. Es difícil, y creo que porque es más difícil que para el hombre, nos cuesta tanto, digamos, hacernos ese lugar. Entonces creo que en esta cosa que hoy se habla tanto, de la equidad y demás, una parte tiene que poner el hombre, que es el lugar que tiene que ceder, pero una parte también tenemos que poner nosotras en ir, en animarnos, y en pedir a nuestras parejas, a nuestras familias, a nuestros amigos, ese acompañamiento, porque
fundamental. Y lo otro, que digo, siempre me quedo con este dicho, que siempre digo lo mismo, pero digo, nadie nace de un repollo. Cuando hay una chica embarazada, cuando estamos en el trabajo, digo, nadie nace de un repollo. Entonces me parece que en lo social, como responsabilidad social, también hay que admitir y dar el lugar a esa persona que trabaja, un compañero de trabajo que está por tener un bebé, tiene que tomar una licencia, y es un deber social acompañar y hacer ese espacio y cuidar ese espacio para esa persona que está trayendo un niño a esta vida. Entonces, creo que una se tiene que animar, pero también el resto de la sociedad, hombres por supuesto, tienen que acompañar a estas situaciones de maternidad, a que podamos prosperar las mujeres y ser madres, y bueno, equilibrar esos mundos, ¿no? Acá tengo una pregunta para Rivka. Si no ¿Cómo se ve fue. el rol del...? No, Sí, no sé. se fue porque tenía que atender la migbe, así que ahí puso Bueno. muchas gracias, son Después, las cosas. Pero está bueno, Ana, para terminar, acá Marta escribió algo muy lindo para las 5, que está bueno leerlo porque resume, me parece, todo lo que hablaron y tienen en común estas 5 historias. Dice: felicitaciones y gracias a las 5 por compartir sus historias de vida con nosotras y dejar bien en claro que ser mujer no es un obstáculo, sino todo lo contrario, una oportunidad, y que solo hay que atreverse a tomar la decisión y construir el camino. Y como mujeres judías demuestran que el empuje, la pasión, el amor a la familia y a los otros es el motor que las impulsaron a forjar sus hermosas vidas. Me parece que esto resume todo lo que escuchamos en esta hora y media. Es verdad. Y Hermoso. felicitarlas porque son mujeres valientes, mujeres con agallas, mujeres que tuvieron sueños y que, como dijo Moni, ¿por qué no? Y que se animaron a cumplirlo. Así que nosotros estamos felices de escuchar sus historias de vida que nos dejan huellas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Sí. chicas. Gracias. Un beso a las Muy lindo. organizadoras. Hermosa Fantástico. actividad, Gracias. muchísimas gracias. Gracias. Gracias a las organizadoras. Gracias. Somos puentes Gracias, nomás. chicas, hermoso. Gracias por estar y También participar. las queremos escuchar a las organizadoras alguna vez. Sí. Grandes Mira, somos mujeres profesionales. que queremos escuchar lo que nos pasa a todas. Creo que el grupo se formó por la necesidad de estar acompañadas y por lo que nos gusta a nosotras hacer y recibir. Así que recibimos bueno, como ustedes- todas las participantes. Y ustedes están dejando huella también. También. Claro, por obvio. supuesto. Claro que Sí, sí. sí. Gracias. Igual Bueno. para mí esto es un despeje de la cabeza de la rutina diaria y lo hacemos con mucho amor. Qué lindo, se nota. Gracias. Muchas Gracias por la gracias. invitación. Chao, buenas noches. Chao, 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 chao. chicas. Hasta Chao pronto. todas. Adiós. Chao. Chao, chao. Gracias, Hasta la excelente. próxima. Todo. Adiós. Hermosos relatos que se entrecruzan. Hermoso. Gracias. Muchas gracias. Y como dijo Moni, nos tenemos que animar. Sí. Los espacios No van a creo. estar o nos van a ceder, pero si no nos animamos, Seguro. no salimos. No, que nadie quiere que se nos den cosas, ¿no es cierto?, por el hecho de ser mujer, ¿no es cierto? El Claro, hecho de hay que animarse. que nos den por lo que valemos, pero que no se nos quite por serlo. Ese es el punto. Y darle, yo creo, de acuerdo totalmente con Mónica, el tema de darle visibilidad, como ustedes dieron, a las mujeres que hacen cosas, es fundamental. Y por otro lado poner mujeres en la elección, ¿no? En ciencia hay muchísimas, exactamente lo que dijo Mónica, en ciencia hay una base de pirámide de mujeres enorme, pero Claro. arriba el poder, salvo la directora del CONICET, no hay nadie, es decir, son todos ministros y ministros, secretarios, y después en la toma de decisiones, bueno, no está esa paridad. Entonces es importante que en los lugares de elección, en los jurados de selección de posiciones haya paridad, y ahí uno se hace oír. Porque es fundamental eso, porque a veces por desconocimiento, no por machistas, ¿no? Es decir, a veces por desconocimiento de situación. Claro. Escucho a Mónica, es exactamente lo mismo que se vive en la academia, ¿no? Bueno, ahora sí,
Adiós, chicas. Chao, Que descansen. gracias a Adiós. todas. Adiós. Muchísimas gracias. Gracias Adriana. por las Chao. respuestas. Muchas Chao. gracias. Vos tenés que comprar todas las vacunas posibles. Ojalá en esta instancia desecharías. Hay que comprar vacunas, chicas. Hay que comprar todas las vacunas posibles. Sabés que va a haber escasez de vacunas porque sabés que va a haber problemas de provisión. Sí, Bueno, mucho tiempo. ya Isa, ¿te gustó, Isa? ¿Te pudiste conectar bien? Vamos. Estuvo hermoso, hermosa la actividad. Gracias, Patri. Muy linda. Por ahí la aparte podemos son- repetir con otras mujeres si se les ocurre. Sí, ¿Quiénes? está bueno. Estamos abiertas a volver a hacerlo. Judy, qué lindo verte. ¿Dónde está Judy? Ahí, Ahí saca el muteada. micrófono. Ro, desmutea. ¿O no? Ahí está. Hola, ¿dónde andas? Acá. Acá. Judy está en ¿Dónde es Buenos acá? Aires, hace frío. Se corta. Se te Se escucha, quedó, Judy. No se se escucha. quedó congelada. Che, la Elita está despierta. Elita, te queremos ver. Eli, mostrá la cara dormida, debe estar en la cama tapada con la almohada, la Eli. ¿O está Fíjate que está sin durmiendo, Eli? pantalla. Ahí está, ahí está. Ahí está, mira, Ahí está. la oscuridad. Está en la cama. ¿Cómo Claro. muteada? ¿Por qué Está está oscura, está oscura. Sácate el muto. Está Eli, muteada. mute? Contanos algo. Vos no de podés ahí. desmutear. Sí, pero se Ro, tiene vos que no podés No, se desmutear. tiene que desmutear ella. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pará. Eli, otra vez. Ahí Otra está. vez, Eli, Otra vez. desmuteate. Abrí los ojos. Abrí los ojos y aprieta bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Ahí ahora está. sí. Prende la luz, Eli. Claro, prende el velador, algo. Está con No pijama. sabemos que de noche. Es de tarde. Es tarde, a las 3 de la mañana.